Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Buenos días, estamos aquí otra vez entre nos. Caminando hacia Dios una vez más con ustedes para compartir. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra Claro que vez. sí. Bendiciones para todos y están en nuestras oraciones. Y un gran saludo a todos, claro que sí. Vamos a ver, la semana pasada, el domingo pasado, fue la fiesta de la Santísima Trinidad. Ujú. Y este próximo domingo, 14, Es la fiesta de Corpus Christi, es la fiesta de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. sí. Así que los invitamos a todos a asistir a la Santa Misa. Si no pueden todavía asistir a la misa o no se sienten todavía, les da miedo o lo que sea, pues sigan la misa entonces por las redes sociales. Ujú. Y lleguen temprano. Y otra cosa también importante es que la iglesia nos mantiene vivos con esta fiesta. Estábamos hablando fuera del programa, Betty me estaba comentando de que ya quedan pocas fiestas, pero sí. Sí, después de toda esta temporada de Pascua, Ujú. que hemos tenido una fiesta tras otra y casi todas solemnidades, Ujú. ahora viene Corpus Christi, Sí. es la última así gran fiesta. Luego tenemos el Corazón de Jesús el viernes Ujú. y el sábado, sino la semana siguiente. Y el sábado el Corazón de María. Ujú. Y después, bueno, seguimos en nuestro tiempo ordinario. Sí, así que bueno. Bueno, muy bien, vamos entonces con nuestro ¿Y santo. quién es el santo de hoy? Hoy es, bueno, no se celebra hoy exactamente, pero vamos a hablar de San Bernabé En esta semana. esta semana, exactamente. San Bernabé fue uno de estos apóstoles, nombrado además por los 12 apóstoles. Su nombre era José. Ellos le cambian el nombre a Bernabé, que significa entusiasta. San Bernabé nace en Chipre, en el primer siglo, por supuesto, y, bueno, en el primer siglo me refiero... Sí, en el siglo I. Y conocemos de él además por los hechos de los apóstoles en la Sagrada Biblia, es lo que nos habla de San Bernabé. Conocemos de él que poseía algunas fincas, propiedades, y vende absolutamente todo para entregárselo a los apóstoles, y los apóstoles luego reparten eso entre los pobres. Luego, O sea que muy desprendido. muy desprendido de las cosas. Inclusive nos podríamos preguntar, por esa razón, qué podemos también nosotros desprendernos para vivir nuestra fe cristiana. Luego también San Bernabé, al principio, él es el que introduce, vamos a decirlo así, a San Pablo, a Saulo, y los lleva con los apóstoles. Y luego de allí pues salen a predicar a diferentes lugares, entre ellos está Antioquía, que predican a los paganos, y de hecho de allí aparece el primer concilio, casi que lo iniciaron ellos, porque además pues empezaron con las discusiones de que si la circuncisión, que si esto, que si no. Claro, porque ellos se dirigían a los paganos. Sí. Y inclusive en Antioquía es el primer lugar donde se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Luego San Bernabé. Una cosa, y Ajá. San Bernabé entonces fue como valiente, fue contracorriente, porque todo el mundo le tenía terror a Pablo, a Saulo. Sí, bueno, eso es otra pregunta que nos podríamos hacer también. ¿A quién podemos nosotros o a quién vemos nosotros que puede perfectamente evangelizar? Porque hay personas que además, bueno, no es que uno los ve y dice, ay, este sirve para evangelizar, pero sí conocer o de la familia o amigos a quién podemos llevar o acercar a la iglesia con nuestra oración, con nuestro ejemplo, pero sobre todo eso como para que predique, o para que, bueno, no para que predique, me refiero para que para que también lleve para... la palabra de Dios. Exacto, gracias. Eso exactamente. Y a lo mejor como Bernabé no pararnos por lo que digan los demás, así como que no, esa persona es esto, esa persona aquello. Esa persona, si conoce a Dios y se convierte, puede ser otro San Pablo. Claro que sí. Incluso también nos podríamos preguntar también de San Bernabé, que fue un buen evangelizador, propagar la palabra de Dios, llevarla a todas partes, también es algo que nos podemos preguntar. A ejemplo de hecho, los apóstoles hablan de él que era una persona buena, llena del Espíritu Santo, y esto aparece en la Sagrada Escritura.
de San Bernabé, en otra ocasión, estando en Listra, en Grecia, está con San Pablo predicando, y San Pablo hace un milagro de una persona paralítica que se levanta y se va caminando. Y las personas que estaban allí dicen, oye, lo empezaron a tratar como dioses. Incluso a San Pablo lo nombraron Mercurio por su elocuencia y cómo hablaba y todo El esto. que hablaba bonito. El que hablaba bonito. Y a San Bernabé Júpiter porque era alto, pues con buen porte. El fuerte. El fuerte, exactamente. ¿Y qué hicieron ellos? No, de allí se fueron además. Salieron Quedaron- corriendo asustados. No, nosotros no somos Inclusive dioses. querían ofrecerle un toro, un animal pues, Ay, como qué horror. sacrificio, y yo, no, mira, patitas para que te tengo. Pero lo cierto es que sí quedaron personas ahí también evangelizadas, y al igual que en otros lugares, como también en Asia Menor. Y en algún momento, en estas prédicas, y perdonen que vaya saltando, pero en estas que salen a predicar, San Bernabé, su primo, se lleva a su primo, un joven Marco, San Marco Evangelista. Que en ese momento lo llamaban Juan Marcos. Juan Marcos, exactamente. Se lo lleva a evangelizar, y pues, tenemos de San Marcos que pues, escribió el Evangelio. Además también después sucedió algo curioso, que cuando en un segundo viaje, Claro, en el primer viaje ellos evangelizaron a muchos, pero sufrieron persecuciones. Bueno, sí. Como dice San Pablo mismo, que lo cuenta, que los apalearon, los botaron, apedrearon, todo. bueno, el les mismo hicieron. San Pablo lo apedrearon, lo dejaron Ajá. medio muerto, ¿sabes? Y después se levantó y entró otra vez a la ciudad a predicar. Bueno, con ellos andaba San Marcos, y en esa segunda vez que salen de viaje, pues San Marcos, como dice el Papa Francisco, arrugó. Digo, ¿qué va? Así decimos también en Venezuela, arrugó. Arrugó. Dice, O dice, no arrugue. no arrugue, yo no voy. Y se va, ahí es cuando se separan San Bernabé y San Pablo, y toman caminos Porque San distintos. Pablo dijo, no, yo con Él ya este tenía joven no voy. exacto, y además ya tenía su viaje preparado. y se lo nos siento va a dejar mucho. otra vez botado. Ujú. Luego, Bueno, pero fíjate, esos son los caminos de Dios. Porque si ellos hubieran seguido juntos, llegan a menos personas y a menos pueblos. sí, Y en bueno, ese momento, como se separaron, pues llegaron a muchos más y después al final se volvieron a unir. ¿verdad? se ven nuevamente en Chipre, pero también estando en Antioquía, habían evangelizado entre los cristianos, pues en oración, pues, oyen del Espíritu Santo que separen a San Pablo Y a de Bernabé. Bernabé para que tomen caminos distintos, efectivamente, y ellos orando y luego pues, imponiendo sus manos toman esa decisión. Y claro, es lo que dice, son los caminos de Dios, y seguramente pues nuestro Señor se sirve de tantas cosas, pues, y sobre todo de las personas, para uno saber qué es lo que hacer, sobre todo la voluntad de Dios. Bueno, Pero una última cosita puedo ajá, decir. claro que sí, Ajá. siempre me Que ayuda. también ahí aprendemos que San Marcos arrugó, Ujú. pero luego volvió otra vez, digamos, a evangelizar, siguió a San Pedro, fue discípulo de Pedro. De hecho, su evangelio es la transcripción de toda la predicación de Pedro, y es San Marcos. San Marcos. O sea que si alguna vez hemos arrugado o tenemos ganas de arrugar, pues sabemos que igualito Dios, si nos arrepentimos y volvemos, Dios se sirve de nosotros para hacer cosas grandes. Siempre. Así es que ni siquiera arrugar es una excusa. Exacto. Bueno, sabemos de San Bernabé que murió, vamos a ver, se habla en algunos escritos apócrifos de la tradición inclusive, que murió mártir, se presume que en Roma. Eso fue hacia el año 70 del primer siglo, y luego de esto pues es lo que sabemos de su muerte solamente. Y al parecer lo lapidaron. Lo lapidaron. Bueno, tenemos un gran ejemplo de San Bernabé. Felicitaciones a todos los que lleven el nombre de San Bernabé, y además Es un nombre bonito, pero no se usa mucho. Sí, no, y podemos pedirle ayuda a San Bernabé para efectivamente esas tres cosas que hablábamos al principio, de qué nos desprendemos de nuestros bienes, también a quién llevamos ese apostolado de llevar a alguien, acercar a la gente a nuestro Señor, y luego también qué hacemos nosotros también en predicar, en hablar de Llevar Dios, la en llevar a palabra los de demás. Dios. Que siempre, yo me acuerdo de San Francisco que decía, primero es el ejemplo y después, si es necesario, se habla, pero sí hay que también evangelizarse. Bueno, nada, tenemos una oración para... Vamos a rezarle a San a San Bernabé por Bernabé. todas nuestras intenciones y las intenciones de quienes nos escuchan. Exactamente.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación. Haz que el Evangelio de Cristo, que él predicó valerosamente, sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, antes de irnos a la noticia del día, le tenemos hablarles de nuestra invitada especial. Sí, una invitada muy especial. Maribel Vera. Y Maribel tiene unos programas en Radio Encuentro muy buenos, excelentes, como El Señor de la Divina Misericordia. Exactamente, a las 3 de la tarde. Y también ese rezo del Rosario, que además es una comunidad. Pero el rezo del Rosario no es en Radio Encuentro. No, es en el grupo de oración Renacer en Jesucristo. Renacer en Jesucristo, tienes razón. Bueno, después con ella hablamos un poquito más de eso para que nos cuente. Sí, para que nos cuente. Muy bien. Pero todos, yo creo que mucha gente la conoce, los seguidores de Radio Encuentro todos la conocen. Sí. Y los que no, bueno, ya la van a conocer. Claro que sí. Excelente persona. Muy bien, vamos entonces a la noticia del día. La noticia del día. Bueno, Betty, tú siempre nos tienes la noticia. ¿Qué información nos tienes La hoy? primera noticia del día de hoy. El fundador de los Caballeros de Colón será beatificado. El Papa ha firmado el decreto sobre la causa de beatificación del padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón en Estados Unidos. Sí, este sacerdote vivió lo que llamaba una fe en acción, ayudando a muchas personas en ese camino. Actualmente hay 2 millones de caballeros de Colón que se proponen vivir la fe en su día a día. Y están por todo el mundo. Bueno, partes. no en tantísimos países, pero sí hay. Pero sí. Lo increíble es que es la organización de la Iglesia Católica que más ayuda da para obras sociales y incluso le envían muchísimo dinero a Roma, al Papa, para ayudar a las misiones y obras en todo el mundo. Sí, hacen una gran labor. Y aquí están en todas las parroquias. Sí, nosotros tuvimos la suerte cuando vivíamos en Connecticut que en la ciudad de New Haven está el museo de... Porque allí fue fundado, los Caballeros de Colón. Está el museo de los Caballeros de Colón, así que le recomendamos si alguien viaja a Connecticut o si están o cerca. Los que viven por allí y no pues, lo conocen. Es un grato viaje. Sí, vayan a visitar el museo, muy bonito. Y bueno, un saludo a todos los Caballeros de Colón. En nuestra parroquia en San Luis son bien activos, ayudan muchísimo. Y bueno, también si quiere alguien participar o pertenecer a los Caballeros de Colón, pues lo que hay que hacer es ir a la iglesia, informarse bien. Averiguar en su parroquia, porque de verdad que ayuda. Ellos son son como una familia bien bonita, se ayudan muchísimo. Ayudan en todo lo que pueden, de verdad que son bien generosos. Vale la pena, claro que sí. Tenemos otra noticia que es un paseo en kayak San Juan Pablo II. La oficina de vocaciones de la diócesis de Austin, inspirada por el ministerio de San Juan Pablo II, ha organizado su paseo anual en kayak para muchachos entre 18 y 35 años que alguna vez se han planteado la vocación al sacerdocio. Este paseo es una oportunidad para emprender una aventura mientras se crea una comunidad entre hombres jóvenes que están discerniendo su vocación. Sí, el día comenzará a las 7 de la mañana con una hora santa eucarística, luego una oración matutina y tacos de desayuno antes de salir al Texas Rowing Center. Después de un par de horas en Lady Bear Lake, volverán a la Casa Borromeo para la misa y el almuerzo. Y este evento será el sábado 20 de junio y se pueden registrar en la sección de eventos de la página web de la Oficina de Vocaciones de nuestra diócesis de Austin. Esa página se llama godiscalling.me, godiscalling.me. Y la fecha límite para registrarse es a las 11:59 última hora del día, claro que sí. Del miércoles 17 de junio del 2020. O sea, tienen desde hoy hasta el próximo miércoles para registrarse todos aquellos jóvenes que están, a lo mejor alguna vez se han planteado ser sacerdotes, pero no saben
realmente qué significa, qué se comprometen, cómo será eso, están ahí con sus dudas. Pues vayan a ese paseo, se divierten mientras conocen a otros muchachos que también están en la misma duda, Sí. y a seminaristas, sacerdotes que les pueden aclarar. Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, y nos vamos a la fórmula. Vámonos a la C. fórmula C. Qué bueno. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 18 al 26. Mientras Jesús le estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio la verdad que es muy bonito, porque además o sea, los milagros y y es un trozo cortito, pero con dos milagros bien poderosos, bien Sí. llamativos, bien como fuertes. Sí. ¿Cuáles son tus comentarios acerca del evangelio? Bueno, más que mis comentarios, tenemos comentarios de algunos padres de los primeros siglos, muy bonitos. Pero bueno, antes de ir con ese comentario de los padres, vemos que en estos dos milagros se nos muestra una vez más la necesidad de la fe para recibir, para ser, bueno, nunca somos realmente dignos, pero para ser dignos de recibir la acción salvadora de Cristo. O sea, para que Cristo pueda obrar en nosotros, necesitamos la fe, necesitamos creer en que Él lo puede hacer. Cuando le pedimos, hay que pedir con fe para que pueda obrar el milagro. Si no, fíjate que hay otros pasajes del Evangelio donde Jesús les pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, sí creo. Y lo hace entonces. Yo me imagino que debe haber habido otros casos donde, bueno, que no sé qué tal, y a lo mejor pues el milagro Bueno, no se hizo. como el que estaba a la orilla de la piscina, que dijo: no hay o sea, él no pide el milagro, sino que es que no hay nadie que No hay nadie que me lleve. lleve. Y el que le dice: ¿y tú crees que, o sea, el que le pide que cure a su hijo, le dice: ¿crees que puedo hacerlo? Y él le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, como que él creía, pero tenía, bueno, vamos a ver si lo puede hacer. Pero por lo menos tiene la sencillez de decirle a Jesús: ayúdame a creer. Exacto. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, es una buena pedirle ayuda. oración. Creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, para que de verdad crea con fe. Sí. Como la hemorroísa, que creyó con fe, en que tanta fe tenía que ni siquiera ella dice: me voy a parar frente al maestro y voy a hablar con él, le voy a explicar mi situación para que me entienda. Ella no hace nada de eso. Y a veces nosotros somos así, creemos que tenemos que explicar todo el cuento para que Dios nos entienda y nos escuche. Ella dice: con que apenas toque su manto voy a quedar sana. Y eso hizo, tocó su manto y quedó sana. Entonces es esa fe grande que vence lo que parecía imposible, vence todos los obstáculos, porque ahí, bueno, en este pasaje de San Mateo no se ve tan claro, pero hay otros o evangelistas cuando cuentan este mismo episodio, y que cuentan que había muchísima gente apretujando a Jesús. Incluso los apóstoles, Jesús dice: ¿quién me tocó? Sí, bueno, y los pues apóstoles, pero ¿cómo que quién te tocó? O sea, aquí todo el mundo está, aquí nos están apurruñando a todos. Sí. Entonces, ella vence todos esos obstáculos. O sea, habrá tenido que abrir paso entre la muchedumbre como pudo y estirar la mano para tocar.
y Jesús sabe lo que hizo, la virtud que salió de él, como cuenta otro de los evangelistas. Y entonces ella pues hace lo imposible para conseguir lo imposible. O sea, pone todos los medios a su alcance para conseguir el milagro y lo consigue. Que en aquella época esa hemorragia era algo que era impuro. Sí, sí, o sea, ella seguramente todo el mundo que la conocía se debía medio apartar de ella, porque así como que, ay, esta mujer está impura. Sí. Bueno, y sobre esto, fíjate, uno de los comentarios que decía es el de San Pedro Crisólogo, en uno de sus sermones. Mira esto tan bonito que nos dice. La fe curó en un momento lo que en 12 años no pudo curar la ciencia humana. La mujer tocó la vestidura y fue curada, fue liberada de un mal antiguo. Infelices de nosotros, que aún recibiendo y comiendo cada día el cuerpo del Señor, no nos curamos de nuestras calamidades. No es Cristo quien falta al que está enfermo, sino la fe. Ahora que Él permanece en nosotros, podrá curar las heridas mucho más que entonces, cuando de paso curó de esta manera a una mujer. Es muy importante para reflexionar esto, es muy bonito. Sí. Que es verdad, ahorita tenemos la Eucaristía y todos los días podemos, si queremos tocar a Jesús, bueno, unas personas van a misa, todos debemos ir todos los domingos. Algunos no van todos los domingos, pero se debería, eso es lo que dice el mandamiento de la iglesia, que hay que ir todos los domingos. Eso es bueno recordarlo. Los mandamientos de la iglesia. Y que si uno falta a misa el domingo es un pecado mortal. Sí, no sirve ni martes ni miércoles. No es que los pecados mortales nada más son no matar y robar y... faltar a misa el domingo es un pecado mortal porque es darle la espalda a Dios. O sea, es lo único que nos pide y le decimos, no lo quiero hacer. No, yo voy cuando yo quiera, cuando yo lo sienta, pero... Y Dios se queda esperando ahí el domingo. Sí. Pero bueno, debemos ir a misa todos los domingos y si con las debidas disposiciones podemos recibirlo en la Eucaristía. Hay otras personas que van a misa más de una vez a la semana, incluso hay personas que van todos los días. Eso está muy bien. Todos los días podemos tocar a Cristo. O sea, es más, podemos comérnoslo en la Eucaristía. Claro. Entonces, si no recibimos todas las gracias que debemos, las curaciones sobre todo espirituales, es porque nos falta fe. Entonces es un buen propósito, ¿verdad? De este evangelio, pedirle al Señor que nos ayude a crecer en fe. Y luego tenemos el otro caso, que también es un caso de fe, que es el de Jairo, que además era una persona importante entre los judíos, era un jefe de los judíos, dice, y se humilla delante del Señor, se arrodilla ahí y le pide delante de todos, o sea que estaba exponiéndose a que lo criticaran, a que cómo es posible que con este maestro de dudosa reputación, porque también a Jesús lo criticaban por reunirse con los publicanos, los pecadores, las prostitutas, y entonces seguramente mucha gente criticó a Jairo, pero a él no le importa, él va con fe y le pide abiertamente que intervenga porque su hija ha muerto, o sea, ni siquiera es como que cúrala, sino que el mayor milagro posible, pues resucítala. Y va con esa fe. Entonces, para ese milagro tan grande, necesitaba una fe grande. Y la tiene, y la ejerce. Lo curioso es que en el momento que le pide, según leemos en el Evangelio, Jairo llega primero. Y pide ese favor, ese milagro. Después sucede lo de la... En el camino le agarra la hemorroísa. Entonces, claro, Jairo ahora que yo me imagino así como que, él se separó aquí. Se entretuvo. Se entretuvo. Pero bueno, pero él no tenemos ahí ninguno de los pasajes de los evangelios que hablan de este episodio. Nos habla de que Jairo se haya molestado, sino que pacientemente él confía. Y mantuvo su fe, exactamente. Confía en que el Señor lo puede hacer y lo va a hacer. Y fíjate, sobre esto nos dice Afrates, que es también de los primeros siglos. Él era un persa, considerado santo por lo menos en la iglesia ortodoxa. Y lo que pasa es que al principio, como también lo llamaban Jacobo, se confundió con otro Jacobo sus escritos. Recientemente es que se ha clarificado
que son dos personas diferentes y ya se sabe cuáles son los escritos de este persa Afrates. Entonces él es del siglo III, me parece. Entonces él dice algo también muy bonito sobre este pasaje. Dice, aquel hombre creyó y su hija resucitó y vivió. También cuando Lázaro estaba muerto, nuestro Señor dijo a Marta, si crees, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo creo. Y el Señor le resucitó después de 4 días. Acerquémonos, pues, carísimos, esto quiere decir queridísimos, a la fe de la que brotan tantos poderes. La fe elevó a algunos hasta el cielo, venció las aguas del diluvio, multiplicó la descendencia de las que eran estériles, calmó las olas, sanó a los enfermos, venció a los poderosos, hizo derruir murallas, cerró las bocas de los leones, extinguió la llama de fuego, humilló a los soberbios y encumbró a los humildes hasta el honor de la gloria. Todos estos portentos fueron realizados por la fe. Qué bonito comentario de Afrates. Sí, la verdad, además que nos recuerda muchos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios obra milagros impresionantes. Y después el Nuevo Testamento está lleno de milagros increíbles. Sí. Y nuestras vidas están llenas de milagros increíbles. Lo que pasa es que a veces no estamos ciegos, no los vemos. O estamos acostumbrados, nos parece que el que en un pedacito de pan se convierta, por las palabras del sacerdote, en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo, fiesta que vamos a celebrar el domingo. Como dijimos, es normal. No, eso no es normal. Eso es un milagro. Es el milagro más grande del mundo. Es verdad, todos los días hay milagros. Y solo hay que tener fe y pedirlos con fe. Bueno, amigos, muy bien. Así que a tener mucha fe, esa humildad sobre todo también como... Y ese es el tema del día, que vamos a hablar con nuestra invitada, ya venimos con ella. Bueno, pero antes vámonos a la pausa musical. Vamos a escuchar una canción relacionada con este evangelio. Con este evangelio, me encanta esa canción. Se llama Talita Cumi, levántate y anda, las palabras que le dijo Jesús a la hija de Juan. Y entonces, bueno, ya regresamos con nuestra invitada, Maribel. Música para el alma. Talita kum, Talita kum, Talita kum, Talita kum, Talita kum, levántate, Talita kum, Talita kum, levántate, Talita kum. Si el miedo silencia tu vida, durmiendo todos tus sueños, en un mundo justo y humano, en el que Jesús sea el centro. Talita kum, Talita kum, Talita kum. Si el ruido ensordece tu oído sin dejarte escuchar su palabra, atrévete a ser tú mismo. Él toma tu mano y te alza. Talita kum, Talita kum, Talita kum, Talita kum, Talita kum, levántate, Talita kum, Talita kum, levántate, Talita kum. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso con nuestra Aquí invitada estamos de especial, vuelta con Maribel Vera. nuestra invitada especialísima. Sí, bienvenida, Maribel.
Muchas gracias por la invitación, un gusto y un placer estar en Gracias esta a ti. con ustedes. Es un placer para nosotros porque Sí. estábamos comentando antes de empezar aquí con Maribel que a ella no la tenemos que presentar, que somos nosotros los que nos tenemos que presentar porque Maribel es famosa. No. Maribel en esta cuarentena ha transmitido online, todos los días transmite la oración por la mañana, el rosario. Ella es parte del grupo de la mesa directiva del grupo de oración de la Iglesia San Luis, del grupo de oración Renacer en Jesucristo, y entonces también transmiten todos los martes la reunión del grupo de oración con sus alabanzas. Habla bellísimo Maribel, así que ya yo más o menos la presenté, pero ahora ella se va a presentar. Bueno, pues muchas gracias de antemano a ustedes. Para mí es un gusto estar aquí entre nos, ¿verdad? Es muy, muy bonito, muy placentero para mí. Y bueno, pues como ya me presentaron, ¿verdad? Mi nombre es Maribel Vera y pertenezco al grupo de oración de la Iglesia San Luis Rey de Francia en Austin, Texas. Y sí, en el grupo Renacer en Jesucristo, que ya tengo ahí como 7 años. Y pues yo creo que para gloria de Dios esta cuarentena ha sido una experiencia muy linda, porque de hecho les comparto que antes de entrar en esta cuarentena, yo le había pedido a Giovanni que me diera tiempo porque yo necesitaba estar en mi casa. Me dije, yo necesito tiempo en la casa, así que voy a estar fuera del grupo durante la cuaresma. Y me dijo, no, usted no puede irse. Le dije, sí. Dijo, bueno, ya hablaremos. Pero pues la sorpresa fue que durante esta cuaresma me tocó trabajar mucho más, no lo esperaba. Más de lo que haces normalmente, ¿verdad, Maribel? Más de lo que hago normalmente, porque ahorita, pues para gloria de Dios, sí tenemos que estar trabajando casi 5 horas por día para Dios, transmitiendo los 2 rosarios, el programa de la mañana, sí, son casi 5 horas. Y también, Maribel, se me olvidaba comentar que, bueno, por eso es que mucha gente de Radio Encuentro te conoce, que Maribel también es una de las, ¿cómo se dice eso? Ahora perdí el español yo. De las presentadoras. Presentadora o conductora. Presentadoras, gracias. De las presentadoras del programa Milagros del Señor de la Divina Misericordia, todos los días en Radio Encuentro a las 3. Así es, también ahí sirvo 2 o 3 días por semana para gloria de Dios. De hecho, fue donde yo empecé, gracias a Antolín. Y pues ahorita para mí es un gusto servir en Radio Encuentro. Yo creo que es una misión muy bonita de evangelizar y pues hemos crecido. Yo creo que la Virgencita ha llevado este rosario hasta alrededor del mundo entero. Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo creo que tiene que ver mucho con la lectura del día de hoy, ¿verdad? Que nos habla mucho sobre la fe y la humildad, porque yo creo que todas esas personas que se han conectado en cualquiera de estas actividades que realizo para gloria de Dios es por fe, porque ellos están buscando la fe, así como Jairo lo hizo para ir a buscar y solicitar ese milagro, esa curación para su hija, porque de hecho él va y busca a Jesús. Llega y dice, Señor, de hecho se postra, se pone de rodillas y le dice, por favor, acompáñame, que mi hija está enferma, ya estaba agonizando. Entonces yo creo que muchas personas en esta cuarentena es lo que venimos buscando al Señor, postrándonos a Él porque realmente es grande la necesidad que hay. Así que este evangelio nos enseña cómo llegar, cómo postrarnos ante Jesús. No importa el rango que tengamos, de hecho eso es algo bien bonito, que ahorita no importa si sabíamos mucho, si no sabíamos, todos venimos buscando ese milagro de Jesús. Venimos a encontrarnos con Él de esa manera y a esperar de su respuesta, confiados en Él. Entonces es algo muy, muy bonito. Y pues como nos lo dice el Evangelio, ya cuando Él va camino allá, es cuando sucede el siguiente milagro, la hemorroísa, que ella busca esa manera, 12 años de estar enferma, que tristemente es la situación de muchos de nosotros. Llevamos años enfermos y no nos atrevemos, dejamos a Jesús al último instante, al último momento. Pero ella escuchó hablar de él y se animó porque realmente ella no tenía derecho ni de acercarse a Jesús, ni de andar entre la muchedumbre que andaba a Jesús. Ella no podía, pero ella dejó todo eso atrás y se acercó. Y yo creo que así lo hacemos muchos de nosotros, con ese miedo, con ese temor,
de ser rechazados por los demás, pero teniendo la fe puesta en que es hermoso, ¿verdad? La manera en que ella lo dice, con tan solo toque un borde, un hilito, yo me imagino cualquier cosa, yo voy a ser sanada. Y esa es la esperanza de nosotros, el tocar algo de Jesús. Y los dos casos, ¿verdad? El de la hemorroísa y la hija de Jairo son muy diferentes. En uno, ella tocó a Jesús y en el otro, Jesús fue y toca a la hija de Jairo. O sea que en ninguno estamos excluidos de recibir ese milagro, ya sea que nosotros nos acerquemos con esa fe, con ese milagro, o en el otro caso, permitirle a Jesús que venga y toque nuestro corazón. Porque yo creo que realmente es lo que necesitamos ahorita, ese milagro y poner toda nuestra fe en Dios y saber que cualquiera que sean los dos casos, Jesús está ahí para escucharnos, Jesús está para atender esa súplica. Y me gusta mucho con la hemorroísa, ¿verdad? Cuando ella lo toca, ella siente ese poder y queda sana. Pero Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Yo sentí que salió esa fuerza de mí. Y ella valientemente, ella dice, fui yo, Señor, fui yo. Jesús le gusta que nosotros demos testimonio de esa sanación que ya Él hizo en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ese milagro, ¿verdad? Como ahí dice, Jesús iba caminando y mucha gente lo apretaba. Incluso yo creo que muchos lo tocaban físicamente. Tocaban su mano, los hombros, no sé, a lo mejor hasta iban platicando con él y aún no recibían este milagro. Era lo que decían los apóstoles, pero Señor, todos te apretúan, todos te están tocando. Pero él sabía la hemorroísa y la fe de la hemorroísa, la verdad. Exactamente, y es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros, esa fe, porque a veces estamos ya tan cerca de Dios, pero no nos hemos dado la oportunidad de nosotros recibir esa sanación. O incluso yo pienso que muchas veces sí la hemos recibido, pero a la misma vez lo dudamos, porque como ella bien pudo haber sentido esa sanación física y irse o quedarse callada cuando Jesús preguntó, no decir nada. Y muchas veces nos pasa a nosotros, incluso en la Eucaristía, hay veces que vamos con un dolor de cabeza y recibimos a Jesús sacramentado y se nos quita, pero nunca lo compartimos. No decimos, mira, yo recibí esto en la Santa Eucaristía. Y nos privamos de la segunda bendición, que fue lo que Él le dijo. Por tu fe eres salva. O sea, ya recibió todo completamente. Y Maribel, tú decías que tenemos que acercarnos como la hemorroísa con fe para ser curados, para ser sanados, porque todos en cierta forma estamos enfermos, es verdad. Y pensaba porque, bueno, me imagino que tú tienes también tu experiencia personal de que estabas lejos de Dios y ahora de verdad es una alegría verte tan cerca, tan encendida, como es que dice Maribel siempre en el grupo de oración, bendecida, encendida y en victoria. Exacto. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que saben, porque hay gente que está enferma y no lo sabe? O sea, están lejos de Dios, están enfermos en su alma, en el pecado, y no, como que no, pareciera que no les afecta en su vida, no se dan cuenta de la necesidad que realmente tenemos de Dios para ser felices, realmente felices. Pero hay otras personas que sí se han dado cuenta ya, quizás porque Dios, como yo siempre digo, que Dios a todo el mundo nos está tocando el corazón y el alma. Algunos abrimos, otros no abrimos, nos hacemos los locos algunas veces, nos tapamos los oídos para no escuchar, pero hay algunas personas que sí, ya lo están escuchando, están como queriendo dar ese paso para ser sanados, pero no se atreven, o les da miedo, o ven dificultades. O sea, conozco muchas personas que, por ejemplo, quieren recibir a Jesús en la Eucaristía, que es el milagro más grande del mundo, pero no lo hacen, bueno, uno porque no pueden, quizás porque no están casados, porque viven con alguien, o porque la razón que sea, o porque desde hace muchos años no se han confesado, no volvieron a la iglesia, y entonces como que tienen ese anhelo
de ser sanados, pero no se atreven a llegar y tocar ese manto de Jesús, de dar el paso que necesitan para acomodar su situación y poder recibir ese milagro. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Bueno, pues yo en primer lugar, como usted dijo, ¿verdad? Es mi caso. Para mí ha sido difícil. Yo no digo que sea un camino fácil. Si nos ponemos en el lugar de ella y nos ponemos en nuestro diario vivir, es muy difícil. Como yo en mi caso lo voy a decir. Para mí el tener una relación que fracasó, un matrimonio que no fue y ahora ser madre soltera de 3 niñas, muchas veces te tienes que meter como la hemorroísa por debajito para buscar a Jesús porque no eres aceptada, porque no te abren las puertas, porque no te miran como una familia. De hecho, muchas veces buscan una familia donde hay un papá y una mamá. Entonces sí ha sido un reto para mí el continuar en mi fe, porque tú vas avanzando y tú oyes la gente. Yo me imagino que al igual que ella como yo, hay gente que te reconoce y que muchas veces yo creo que a ella le decían, mira, ahí va la que lleva tanto año enferma, ¿no? Y ella como quiera se escabullía entre la gente. Incluso yo me imagino para tocar el manto de Jesús, ella tuvo casi que postrarse, yo me imagino, que ir muy por abajo y estirarse lo más que pudo para tocar ese manto. Entonces yo lo que le digo a esas personas, que no se den por vencidas, porque no importa lo que las gentes les digan o lo que la gente piensa, lo que realmente importa es la sanación que ellos van a recibir, porque cuando uno recibe ese amor de Jesús, esa sanación en tu corazón, no importa lo que vas pasando, no importa que te machuquen, que te pisen, que te aprieten, que hablen de ti, no importa, lo que importa es que tú llegues a Jesús, porque después de eso Jesús se va a encargar de todo lo demás, que no tengan miedo. A veces uno sí te da miedo dejar la sociedad, como decir, a mí me pasó la segunda vez, yo busqué el tener esa relación, porque para estar bien con la sociedad, pero tristemente no era la felicidad era estar con Jesús, y a veces uno se deja llevar por lo que la gente dice, porque la gente te dice, no, en la sociedad tú tienes que estar así y así, pero no es tu felicidad. Muchas veces tienes que ir a Jesús en contra de lo que el mundo cree o de lo que el mundo piensa. Necesitan ellos caminar y seguir avanzando, tocar ese manto de Jesús, pero sobre todo tener esa fe y esa humildad, como lo digo, aunque se tengan que ir por lo más suavecito, por abajo, soportar lo que tengan que soportar. Cuando tú llegas a Jesús, no solamente obtienes esa sanación, sino algo más que eso, como ella, cuando Jesús dijo, ¿quién fue el que me tocó? Ella estuvo frente a Jesús, cerca de él, y yo estoy segura, 100% segura, aunque el Evangelio no nos lo dice, yo creo que de la alegría que ella sintió, ella abrazó a Jesús y Jesús a ella, le dijo, vete tranquila, ahora estás sana, y es lo que sucede. Cuando tú llegas a Jesús, ya no solo tocas el manto, sino tocas todo a Jesús, y Él entra en tu vida. Entonces eso es algo muy hermoso y yo sí quiero decirles, ¿no? Eso que dices de la sociedad, en el caso de la hemorroísa, ella, o sea, ya padecía, como dice el Evangelio, flujo de sangre. Sabemos que en la cultura, en la época de Jesús, las mujeres que estaban en esa situación, pues cada mes, eran impuras. Nadie se podía acercar a ellas, nadie las podía tocar, y de hecho al terminar esos días tenían que purificarse para poder salir otra vez a la sociedad. Entonces, efectivamente, muchas veces nos sentimos así, y la sociedad, o sea, la gente que nos rodea, nos hace también sentir así. Exacto. Y es lo que tú dices, Jesús no le importa eso. No. Jesús nos busca a todos y lo que quiere es sanarnos, salvarnos y que le demos ese abrazo, como dices tú. Qué bonito, me gustó eso. Sí, es muy hermoso, así que yo le digo a las personas que no se sientan mal. Muchas veces nos sentimos así, excluidos, abandonados, no queridos, no amados, pero como usted lo dice, Jesús está ahí para amarnos a todos por igual. Y lo único que necesitamos es no darnos por vencido y permitirle a Él, que yo pienso que como en el caso de ella, ¿verdad? Esa fuerza de fe te hace mover esas montañas, te hace mover incluso hasta tu
tu arrogancia, tu orgullo, porque fue el mismo caso en el que ella se abandonó totalmente a Dios. Ella dejó ese orgullo, ella bien pudo haberse dado por vencida, ella había hecho todo lo que estaba en su alcance, entonces pudo haber dicho, no, ya no voy, pero no, dejó ese orgullo a un lado, dejó el que le dijeran lo que no importaba. Entonces es lo que nos falta a nosotros a veces, abandonarnos a Jesús, ir y buscarlo, no importa lo que tengamos que pasar, porque de seguro lo vamos a encontrar a él, y que es una fuerza y un amor que después de eso, pues yo creo que toda su vida siguió siendo mucho mejor que antes. No solo recobró esa dignidad para volver a estar en la sociedad, sino más que eso. Ella ya llevaba a Jesús dentro de ella. Ella ya estaba caminando con Jesús porque su fe siempre permaneció ya ahí. Entonces es lo que nos falta, llegar y acercarnos a él. Y sabes que me llama la atención que en el mismo Evangelio habla de Jairo, que tú lo comentabas. Y siempre he pensado que Jairo, que después que habla con Jesús, le dice, mira, mi niña está mal, vamos, me imagino que sería un buen parte de camino, un buen trecho que tiene que caminar. Y cuando sucede lo de la hemorroísa, a mí siempre me llama la atención que él como que deja a un lado lo de Jairo, ya pone atención a lo de la hemorroísa, pero Jairo tiene confianza y espera. Ha podido, Es paciente, ¿verdad? Es paciente, ha podido perfectamente decir, oye, me dejaron por fuera, ya no me hacen caso. O decirle a la mujer, cállate que va conmigo. Estamos en una emergencia. Sí, es de esa humildad, esa confianza, ¿verdad? Y de Jairo también, fíjate que cuando llegan a la casa, los demás le dicen, no molestes al maestro, que ya se murió. Y Jesús dice, no está muerta. Y se burlan, la gente se ríe. Entonces también a veces eso nos pasa, que con la gente que nos rodea, que queremos evangelizar, hablar de Dios, o simplemente practicar nuestra fe y la gente se ríe. Y hay que seguir, porque de ese modo fue que la niña resucitó. Así es, eso es muy cierto, ¿verdad? Y me gusta mucho eso porque yo creo que en los dos casos Jesús está atento a las cosas que suceden y lo mismo está atento con nosotros en lo que sucede en los dos, en hemorroísas y con la hija de Jairo. Jesús no pierde la visión, aunque muchas veces nosotros pensamos que se distrajo, que no nos escuchó. Él está ahí, simplemente está tomando el tiempo para realizar el milagro que tiene que realizar, porque a lo mejor si no se hubiera detenido en el camino, a lo mejor hubiera llegado y la niña estuviera todavía viva, le hubiera recobrado la salud, pero no fue así. Él llegó cuando ella ya aparentemente había muerto, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. La sociedad muchas veces intenta darte por muerto, darte por vencido, decir, ya no sigas, parar ahí. Y no, Jesús te dice, ten confianza, porque es lo que le dice a Jairo, calma, espera, la niña no está muerta, ¿verdad? Está dormida. ¿Y qué es lo que él hizo? Creyó en él. A pesar de lo que la gente ya decía, de lo que la gente ya estaba dando por hecho, Jesús seguía creyendo. Él le pidió que Jairo creyera todavía en él. Y nosotros así tenemos que continuar creyendo en que Jesús está obrando, que Jesús va en camino a realizarnos ese milagro, que no importa lo que la gente diga, porque muchas veces eso te dicen, tú ya no tienes remedio, eso no va a ser, tu enfermedad ya estás desahuciado, pero si Jesús va en camino, ese milagro se puede realizar. Lo único que tenemos que hacer es tener fe, tener esa humildad para ir y buscarlo como lo hizo Jairo, aunque lo criticaran, aunque todo, porque él era un jefe. No fue fácil para él aceptar todo lo que le iban a decir. Entonces, para nosotros tenemos que tener esa humildad y a pesar de lo que sea, confiar en que Jesús viene en camino con nosotros y que Él está al pendiente de nuestras necesidades. Sí, la verdad que yo sobre todo también me gustaría, María, no sé si con todo esto que estamos viviendo desde esta pandemia, de toda esta enfermedad, que tanta gente desde su casa, algunos con enfermos, otros no, creo que inclusive hemos, por lo menos en el caso mío personal, tengo dos familiares que le dio el coronavirus, gracias a Dios salieron de eso, pero sí sabemos de algunos familiares en México que les ha tocado y se han muerto sus familiares. Claro, y siempre están esperando, a lo mejor incluso en sus plegarias, piden para que suceda ese milagro. A veces Dios dispone otra cosa. Yo no sé si tienes algún caso o conoces a alguien o no sé qué nos podría... Hablando de esto que estamos hablando de esa fe y de esa humildad.
Sí, pues de hecho, fíjese que aquí, gracias a Dios y le doy gloria a Dios por todo lo que me ha permitido hacer, porque todos los días llegan al Santo Rosario peticiones por sanación, por resignación, y es muy bonito cuando a veces nosotros oramos, como tengo el caso de una señora que me llamó y me dijo, Maribel, dijo, mi esposo se puso grave, dijo, va a venir la ambulancia por él, dijo, y estoy muy preocupada. Dijo, por favor, oren por nosotros, ¿verdad? Yo le dije, sí, en este momento voy a orar por él. Y yo le dije a mi niña, Jaylin, le dije, Jaylin, quiero que vayas y ores por este señor, y le di el nombre. Entonces ella bien tierna agarró una florecita, porque estábamos en el mes de mayo, y ella solita fue por instinto y prendió una velita y dijo, Virgencita, te ofrecemos esta flor y esta Ave María por tal persona. Y fue una experiencia muy bonita porque de hecho, yo tomé una foto donde la velita se ve una luz grande. Y haz de cuenta que como a los 20 minutos me llama la señora y me dice, Maribel, dijo, mi esposo se calmó y no tiene que ir al hospital. Dijo, no sé qué pasó, pero no tiene que ir al hospital. Wow. Entonces, para mí, yo he podido mirar que a través del rosario la Virgencita ha hecho tantos milagros y que día a día las personas nos mandan a agradecer. Yo oro por ellos. Igual es el caso de personas que han perdido a sus familiares, o que incluso tengo un testimonio de una muchacha que ella me dijo, ¿sabes una cosa? Dijo, ya no tenía fe, dijo, yo ya no creía en la iglesia ni en todo esto, dijo, pero gracias a que yo te empecé a escuchar, ahora mi fe ha regresado y regresé a la iglesia. Entonces sí, hay muchos milagros muy bonitos y que yo siempre he pensado que, como dijo usted, a veces el Señor no nos lo concede a todos. No todos vamos a tener la sanación. Hay personas que han perdido a un ser querido, pero yo lo que siempre les digo a cada uno de ellos es que su tiempo de ellos ya se cumplió. Su objetivo de ellos ya lo lograron y nosotros aún no. Entonces usted necesita trabajar para llegar con su hijo, para llegar con su esposa, para llegar con esa persona amada. Entonces hay que darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude a nosotros a llegar allá. Entonces es algo muy bonito porque por medio de esto podemos darnos esa confianza, ese apoyo. Como hay personas que me escriben también que están lejos de su familia. ¿Por qué? Porque andaban de viaje antes de la pandemia y ahora no pueden estar con su familia. Tienen ya igual mes y medio, 2 meses sin poder regresar a sus países. Wow. Y es triste porque muchos de ellos, incluso su familia ha sido contagiada. Entonces estás con esa incertidumbre de tener un ser querido lejos y tú no estar ahí para cuidar. Entonces sí, son experiencias que han sido tristes, pero a la vez yo pienso que sí ha crecido mucho la fe en todas las personas y que hay humildad. Tú puedes notar que la gente realmente quiere buscar a Dios. Estamos como la hemorroísa o como Jairo y yendo a caminar lo que tengamos que caminar, pero buscando este milagro y buscando la sanación de Dios, que realmente es lo que vale la pena, que ahorita estemos doblando rodillas en esta pandemia, que ni se siente ni el cansancio ni el sacrificio, porque yo recuerdo que cuando iniciamos el rosario yo pensaba y decía, no, pues vamos a estar los del grupo de oración, 12 personas, 20 personas. Y la verdad que es algo muy hermoso contar con tantas personas que no solo lo ven, que ellos están orando por nosotros y nosotros por ellos, que se ha hecho una familia tan grande, un grupo de oración tan grande, que eso es algo hermoso. No importa la nacionalidad, no importa. Yo nunca me imaginé conocer personas, pues a ustedes, ¿verdad? Los conozco, pero como de Chile, de Francia, de Italia. Gente que te habla de otros, yo nunca me imaginé conocer o tener amistades de España, de Guatemala, Salvador, obvio que no, ¿verdad? Y entonces es algo muy bonito, una experiencia muy, muy linda y que ellos se abren en la confianza, en el corazón de la oración de intercesión. Yo creo que a mí, si alguien que me conoce saben que desde que yo entré al grupo de oración, yo lo dije, para mí la oración más fuerte, la que me gustaba mucho es la de interceder por los demás. Yo sentía ese gozo, esa alegría, esa paz cuando yo intercedía por alguien. Y ahora me doy cuenta por qué la Virgencita o por qué Jesús me puso aquí, porque es una oración de intercesión que llega y abarca a todos. Entonces, muy bonito mirar cómo Dios te va preparando. Tú no lo pensabas. De hecho, yo estaba leyendo ahorita con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, donde la Santa le dice, ¿por qué a mí?
¿por qué me escogiste a mí si yo soy nada? Igual que Juan Dieguito, ¿no? Y yo a veces lo preguntaba y yo decía, ¿y por qué yo si Maribel no sabe nada? O sea, ¿por qué miran a Maribel si ella no es nada? Pero después me di cuenta que no soy yo, o sea, realmente nunca he sido yo, es la Virgencita, es Jesús que los está llamando por medio de esto. Entonces yo lo único que hago es, y de hecho don José Mora, que él es un testigo, él sabe que yo hay veces que vengo llegando de mi trabajo 5 minutos y yo estoy lista. Dice, ¿y qué tiene listo? Le dije, lo que el Espíritu Santo diga. Le digo, lo que el Espíritu Santo ponga. Entonces yo sé que lo pongo mucho a trabajar al Espíritu Santo, pero hasta ahorita yo sé que es lo mejor que yo tengo, el Espíritu Santo. Sí, eso es Qué verdad. Que bueno, Maribel. siempre nos sopla. Siempre. Sí, siempre. Sí. Es la verdad. Oye, Mire, qué bueno. y parece mentira, pero se nos acabó el tiempo. Tan rápido. Tan rápido, Tan Hola. rápido. fue Sí. volando. Increíble, sí. Pues Sí. nada, qué bueno, María. Bueno, pues, Dios quiera nos puedas acompañar otro día con otro tema. Claro que sí. Amén. Que ha Gloria a estado Dios. sí, ha estado muy buena tu plática. Muy Y bonito. Y me encanta de verdad ser como testigo de todos esos milagros que obra Dios, que eso, cuando empezó la pandemia y la cuarentena, uno pensaba, Dios mío, no nos vamos a poder reunir, todos los grupos de la parroquia, ¿qué iremos a hacer? Y Dios siempre hace su trabajo, Él trabaja de formas misteriosas y montones de gente se han acercado, que ahora en lo que vamos saliendo de la pandemia, empezarán entonces a acercarse ahora a la iglesia, a los sacramentos, que quizás si no hubiera habido cuarentena, nunca les hubiera llegado la palabra. Exacto. Sí, gloria a Dios, eso es lo más hermoso, habernos unido como hermanos en Cristo y pues seguir, ¿verdad? Yo creo que lo que Dios hace lo hace perfecto y lo único que necesita uno es eso, tener un poco de humildad, un poco de mucha fe para seguir al llamado que Él nos dice y continuar adelante, así que es hermoso. Y ojalá que las gentes que nos están viendo, las personas que nos están viendo no pierdan la fe, al contrario, que sigan caminando a pesar de la enfermedad porque vamos todos juntos. Y que Eso es verdad. busquen. Así es. eso es verdad. Muchísimas gracias, Maribel. ¿Qué? No, y yo decía que igual invitado a escuchar el programa de Maribel, De para Maribel. unirnos todos en esa oración. Pueden buscar en el Facebook el grupo de oración Renacer en Jesucristo y bueno, también en la página de Ministerios Hispanos de Evangelización Hispana de San Luis muchas veces no ponemos todo lo que Maribel pone porque a mí a veces se me pasa el tiempo y no lo publicamos a tiempo. Pero Sí. si van a la del grupo de oración Renacer en Jesucristo, allí segurito pueden encontrar todo esa maravilla y bueno, y por supuesto en Radio Encuentro, en la página de Radio Encuentro, Así el es. programa de la Divina Misericordia. Así es, gloria a Dios. Pues ahí estamos para servir a Dios y a todos ustedes y pues continuando en esa oración, en ese camino de fe y de humildad. Excelente. Perfecto. Bueno, Muy bien, muchísimas Maribel, gracias, muchísimas Maribel. gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gloria a Dios, un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Igualmente. Bendiciones. Igualmente, un gran Y abrazo. los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Caminando hacia Dios. Entre nos. Entre nos. Muy bien. Chao, Bendiciones. Mari, gracias. Bye. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad